Hola, buenos días para todos. Un afectuoso saludo en este día lunes 15 de julio de 2024. Esa es la fecha de hoy. Un poco acontecido por algunas noticias no buenas, muy malas. Y las traigo a colación porque de verdad son los temas que a mí me preocupan, ¿no? Dos ahijados de mi esposa, hermanos, 16 y 18 años, a las 2 de la mañana en una moto salieron a buscar no sé qué, tuvieron un accidente, murieron los dos. Es una noticia muy mala, devastadora noticia. Pero, como les dije antes, nosotros tenemos una forma muy objetiva de ver las cosas. Entonces nos vamos a la profundidad de los temas. ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? Influencia de los muchachos, influencia de los padres, falta de orientación, todo eso, todas las citadas anteriormente. Entonces nosotros tenemos que gerenciar ese tipo de cosas, y cuando yo hablo de esto no hablo, esto no es mamadera de gallo, señores. Es importante que uno tenga la capacidad de observar, de analizar y de tomar decisiones, porque corres el riesgo de que suceda una cuestión de esa y que sea alguien de nosotros el involucrado. Esas son las cosas que no deberían pasar, pero pasan. Y yo veo con asombro día a día que muchísima gente que se mantiene en las redes. Yo en estos días hice un comentario, no voy a hablar de eso, pero lo hice el comentario. Un militar vestido de civil haciendo proselitismo político, pero con los militares que están en los cuarteles. La verdad es que yo no entiendo en qué cabeza caben ese tipo de cosas, ¿no? Pero no voy a hablar de eso. De lo que sí voy a hablar es de por qué hacemos las cosas sin saber y nos salen bien, y cómo nos salen cuando sí sabemos y tenemos dominio. Y de esto, pues, tengo un cuento muy viejísimo, pero muy actual, ¿no? El famoso cuento del pernil de cochino. Siempre hablo de eso. Siempre hablo de eso cuando alguien me dice que no, pero es que yo siempre lo he hecho así. Bueno, está bien, siempre lo has hecho así, has tenido suerte. Y resulta que los latinos en general somos seres muy astutos, muy inteligentes, e improvisamos y las cosas nos salen bien. Yo no diría que por suerte, sino más bien por astucia. Y eso vale, pero no es lo correcto. Lo correcto es que cuando nosotros realicemos una acción, una actividad, tengamos dominio de lo que estamos haciendo. Y les sugiero que busquen el real significado de la palabra dominio. Tiene muchísimo que ver con las matemáticas y esto, no, pero yo estoy hablando del dominio, que significa poder manejar práctica y teóricamente una situación, una actividad, un elemento. Ese es el dominio al que yo me refiero. Y entonces el famoso cuento del pernil de cochino. El esposo le pregunta a la esposa en diciembre: mi amor, ¿por qué tú tienes que cortarle 15 centímetros al pernil para cocinarlo, para hacerlo en Navidad?
La esposa le dice, bueno, lo que pasa es que mi mamá lo hacía así. Y bueno, queda más sabroso. Y bueno, es una práctica que se conserva en la familia, la tradición y la cuestión. El tipo, ni corto ni perezoso, llamó a la suegra. Hola suegra, ¿cómo estás? Te estoy llamando para preguntarte, pues tengo la inquietud de que veo que tu hija cuando va a introducir el pernil de cochino en el horno le corta 15 centímetros. Ella dice que es que así le queda más sabroso. Dice, bueno, yerno, la verdad es que yo no sé mucho, pero yo lo hago así también porque mi mamá lo hacía así. El hombre toma nuevamente el teléfono y llama a la abuela de su esposa. Hola abuela, ¿cómo estás? Te estoy llamando para preguntarte acerca de esta tradición de cortarle los 15 centímetros al pernil para introducirlo al horno. Y la abuela le dice, ah, sí, mijo, lo que pasa es que yo lo hacía así porque tenía un horno muy pequeño. 40 años haciéndolo mal, aunque te salga bien, sin saber por qué lo hacías así. Entonces, esa es una de las razones por las cuales a veces tenemos suerte y nos salen las cosas bien. Pero la mejor forma de que las cosas salgan bien es cuando uno gerencia las actitudes, las actividades, la gestión. Y esto tiene mucho que ver con todo en la vida, aunque ustedes crean que es que yo por tratarles de vender algo les digo esto, no. En principio, miren, si hubiesen gerenciado la situación esta de los muchachos, de no van, no les doy la moto, no tal, no sucede una tragedia. Y después, el cuento del pernil de cochino, cosas tan sencillas como esa. Si yo le hubiese preguntado a la persona que originó la falla hasta el final, ¿por qué lo haces de esa forma? Ya la falla se hubiese corregido. Pero es saber por qué hacemos, por qué ejecutamos de tal o cual forma. Y a eso se refiere el curso en el cual comienzan las inscripciones hoy. Yo quiero que se incorporen y vean de qué se trata esto. Esto es algo que va mucho más allá de la expectativa. Es algo que nos hace ver la vida y las situaciones de una forma más clara, más objetiva. Y cuando sea de esa forma, estoy convencido de que las decisiones van a ser las mejores. Gracias por ver nuestros videos y nos vemos en el próximo. Gracias, hasta luego.